Mi suegro piensa que las mujeres no deberían trabajar, pero cuando le hacemos la broma de que renuncie y tendrá que darnos dinero, quiere que vuelva al trabajo porque no puede mantener a su amante. Yo, de 32, llevo 8 años con mi esposo, de 34, pero casados desde hace 4. Vivimos a unos 40 minutos de la ciudad. Ambos trabajamos, pero mientras mi sueldo era aceptable y el trabajo me mantenía ocupada, nunca me apasionó. Mis suegros también viven a las afueras, a 20 minutos de nosotros. Mi suegra es agradable y siempre me recibió con cariño. Mi suegro es otra historia, es muy rígido con cómo deben ser las cosas. Opina de todo, desde política hasta cómo funciona el aparato respiratorio de un delfín. No debe tener absolutamente ninguna idea de cómo funciona, pero le gusta opinar de todas formas. Yo ya sabía esta faceta de él desde antes de conocerlo. Mi esposo me dio un adelanto y algunos tips para dejarlo ser y que deje el tema. Otro problema es que rara vez te suelta su opinión de frente, va dejando indirectas. Suelta perlas como, la nuera de un amigo no volvió a trabajar después de casarse, o, las mujeres de hoy no saben lo que se pierden quedándose en casa. No debe referirse a él, porque no veo a mi suegra festejando tener a mi suegro todo el tiempo con ella. Aprendí rápido que lo más práctico con mi suegro era asentir y cambiar de tema. Quizás él seguía, pero el resto ya habíamos pasado de hoja y estábamos hablando de otra cosa. Mi esposo llamó a eso mi estrategia de esquivar la granada. Mis padres son distintos. Mi madre. Ambos se jubilaron hace 2 años y son del tipo que cree que cada quien debe hacer lo que le haga feliz. Han visto a mis suegros en algunas fiestas y bodas. Mantienen conversaciones educadas, pero son el polo opuesto. Al menos con mi suegro. Hace unos 6 meses, mi trabajo empezó a ir a peor. La empresa comenzó a tener problemas y de pronto todos corrían. Mi jefa renunció y no la reemplazaron. Repartieron sus tareas entre nosotros. Yo echaba 60 horas semanales y recibía correos a medianoche. Llegaba a casa y mi esposo ya tenía la cena lista porque yo no daba más. Los fines de semana dormía hasta el mediodía para medio recuperarme. Empecé a pensar en renunciar. 1 año antes le comenté a mi esposo que quería abrir algo propio. Lo mismo que hacía en mi trabajo, pero en menor escala y gestionado por mí. Tenía experiencia y contactos. Lo único que me frenaba era el miedo y el sueldo fijo. Pero eso se solucionó rápidamente con el caos que era mi trabajo en ese entonces. 6 meses y ya estaba lista hasta para abrir un loquero. Mi esposo y yo lo hablamos en serio. Hicimos números y teníamos ahorros. Su salario podía cubrir lo básico. Apretado por un tiempo, pero factible. De hecho, me animó a dar el salto. Entonces, me ofrecieron un ascenso. Venía con cambio de título y un aumento considerable. Lo malo, debía trasladarme a la oficina central en el centro, un trayecto de 2 horas. Podría trabajar remoto 3 días, pero tendría que estar martes y miércoles para reuniones. Le pedí tiempo para pensarlo. La verdad es que yo ya estaba mentalmente fuera, el ascenso sonaba a soborno para retenerme. Fui a casa y le conté a mi esposo. Me preguntó qué quería y respondí que deseaba rechazarlo y empezar mi negocio como planeamos. Él estuvo de acuerdo. 2 semanas después teníamos cena en casa de mis suegros. Invitaron también a mis padres porque era el cumpleaños de mi esposo. Yo andaba en mi cabeza, pensando cómo diría a mi jefa que rechazaba el ascenso. Mi madre me preguntó algo del trabajo, y sin filtro, solté que me ofrecieron un ascenso, pero que sería una carga laboral mucho más grande. Mis padres se emocionaron. Mi suegro no habló enseguida, pero lo vi mirar a mi esposo y luego al plato. Mi suegra preguntó si lo iba a aceptar. Respondí que aún lo estaba valorando. Mi suegro carraspeó. Soltó que, en sus tiempos, una esposa no tenía por qué andar persiguiendo ascensos. Que un buen marido debía poder sostener a su familia sin que su mujer se reventara trabajando. Mi esposo le dijo que los tiempos ya no eran los mismos y estaba bien así. Mi suegro lo ignoró para seguir con su cruzada. Mi suegra le pidió que parara, pero mi suegro no aflojó. Planteó que si yo tomaba ese ascenso y pasaba aún más tiempo fuera, ¿cómo iba a cuidar bien de mi esposo? Afirmó, las mujeres ambiciosas terminan divorciadas porque se olvidan de que va el matrimonio. Mi esposo se puso de pie y le dijo que dejara el tema. Mi suegro añadió que, si esta charla la hubieran tenido cuando mi esposo empezó a salir conmigo, quizá las cosas habrían sido distintas. Mi suegra empezó a retirar platos aunque seguíamos comiendo. Nos fuimos todos poco después. En la entrada, mi madre me abrazó y me dijo que ignorara a mi suegro, y mi padre consideró que se había pasado. Ya en casa, mi esposo me pidió perdón por su padre. Le dije que no era su culpa, pero algo de lo que soltó mi suegro sí me resonó. No lo de que las mujeres se queden en casa, lo de reventarme trabajando. En eso tenía razón. Aunque su razonamiento fuera basura, yo estaba quemada.
No quería ese ascenso, no quería más tiempo en esa oficina, quería salir. Eso ya lo habíamos decidido, pero lo que dijo mi suegro fue como el último empujón para tomar la decisión. Pero antes, mi esposo me propuso gastarle una broma a su padre. Armamos un plan. Mi esposo llamaría a su padre para decirle que yo había renunciado. Le contaría que había tomado en serio su consejo y que iba a ser una esposa tradicional. Pero también diría que nuestro estilo de vida era caro y que dependíamos de mi ingreso. Ahora, sin mi sueldo, estábamos apretados. Y como la idea había salido de mi suegro, lo justo era que nos ayudara económicamente mientras mi esposo avanzaba en su carrera. Mi esposo lo llamó al día siguiente. Yo estaba pegado a su lado, escuchando. Cuando le contó que yo había renunciado, hubo una pausa. Mi suegro preguntó por qué. Mi esposo contestó, me di cuenta de que estabas en lo cierto sobre que no hacía falta que ella trabajara tanto. Mi suegro sonó complacido, y lo calificó como una decisión inteligente. Entonces mi esposo giró la conversación. Comentó que había surgido un problema. Hipoteca, coche y demás superaban lo que cubría su salario. Mi sueldo cubría alrededor del 40% de los gastos mensuales. Mi suegro quiso saber si ya habíamos recortado lo prescindible. Mi esposo respondió que sí. Cancelamos streaming y dejamos de comer fuera. Calculamos, y necesitábamos unos $2.000 al mes para cubrir el hueco. Largo silencio. Luego preguntó por qué le contaba eso a él. Mi esposo soltó, porque la idea de que mi esposa renunciara fue tuya, y quería que pusieras el dinero en donde estaba tu boca. Mi suegro empezó con estrategias de presupuesto. Mi esposo lo cortó. Le recordó que él creció cómodo, y que su padre siempre proveyó. No parecía justo que ahora tuviera que sufrir luego de tomar su consejo. Todo el discurso de que las mujeres en casa y el hombre tenía que proveer se detuvo cuando lanzó, quizás sea mejor que volviera a trabajar. Lo cual ya era tarde, porque había entregado la renuncia. Preguntó si mis padres podían ayudar, y mi esposo mintió, que ya les habíamos pedido y que dijeron que, siendo idea de mi suegro, él debía hacerse cargo. Mi esposo metió aún más presión, necesitábamos respuesta pronto, la renta vence en 2 semanas. Mi suegro dijo que lo pensaría y colgó. Mi esposo había estado conteniendo la risa, mientras a mí estaba prácticamente a punto de darme un paro cardíaco de lo gracioso que era. Sé que aquí en palabras tal vez no lo haga, pero en vivo, escuchando sus respuestas y su tono de voz, era insuperable. Le pregunté si de verdad creía que su padre mordería el anzuelo. Contestó que el peor miedo de su padre era gastar su jubilación en alguien que no fuera él. Durante los siguientes 10 días, mi esposo llamó 4 veces más. Debes acordarte de que nuestra renta se vencía ficticiamente en 2 semanas, así que el reloj corría. Cada vez, mencionaba facturas o daba consejos sobre qué servicio recortar. Mi suegro proponía tal vez mudarnos, pero mi esposo explicaba que si lo hacíamos, viviríamos muy lejos y no podríamos visitarlos tan seguido. Tal vez cada 2 meses, porque mi esposo debería viajar aún más hacia el trabajo. Mi suegro murmuraba, le daba la razón y volvía a pensar. Para el final de la segunda semana, cuando nuestro casero nos había, entre comillas, dado un ultimátum, mi suegra nos contó aparte que mi suegro casi no dormía. Entonces mi suegro apareció en nuestra casa. Yo estaba en la cocina y me quedé allí mientras hablaban en la sala. Mi suegro dijo que venía a disculparse, admitió haberse excedido en la cena. Concedió que las mujeres modernas como yo podían trabajar si querían. Reconoció que se había metido donde no debía y esperaba que no hubiera rencor. Mi esposo preguntó si eso significaba que nos ayudaría con el dinero. Propuso que mejor que yo buscara algo nuevo, quizá medio tiempo, menos exigente. El problema es que yo ya había renunciado y necesitábamos el dinero ahora. Mi suegro contestó que no podía soltar $2.000 al mes de su fondo de retiro. Como pensábamos que se nos podía morir en nuestra sala, porque estaba transpirando como si fuera un testigo falso, era hora de terminar la broma. Entré en la sala y le comenté a mi suegro que traía buenas noticias. No había dejado mi empleo para ser ama de casa, sino para abrir mi negocio. Estábamos bien financieramente, no necesitábamos su dinero y todo había sido una graciosísima broma, solo que no para mi suegro. Se me quedó mirando y luego volteó a ver a mi esposo porque no se estaba riendo conmigo. Tampoco lo estaba haciendo con su hijo. Él le explicó que debía entender lo que implicaba pregonar roles de género tradicionales. Fue rápido para criticar que yo trabajara, pero en cuanto creyó que tendría que soltar dinero, era un compendio de excusas. Mi suegro se puso rojo y empezó a gritar. Temimos por segunda vez un ataque cardíaco. Me llamó manipuladora y me marcó del tipo de mujer que destruye familias. Usó una palabra que no repetiré, rima con bruja y empieza con P también. Mi esposo le señaló la puerta. Mi suegro insistió en que no se iba hasta que mi esposo recuperara la razón y me pidiera el divorcio. Mi esposo abrió la puerta y le hizo señas para que se fuera. Le advirtió que, si no salía ahora,
saldría de forma menos cordial. Mi suegro dijo algo sobre las mujeres antes de irse. Mi esposo se aseguró de que estuviera bien cerrada la puerta una vez que estuvo afuera. Llamé a mi suegra esa tarde, para asegurarme de que no hubiera problemas entre nosotros. Mi suegro le contó lo ocurrido, pero me exigió disculpas. Le pregunté si sabía cómo me llamó él, pero lo justificó diciendo que estaba alterado y que la gente suelta cosas que no siente cuando está así. Yo lo humillé, y que debí dejarlo opinar en la cena sin armar tanto alboroto. Le respondí que no hicimos nada malo, era una simple broma. A diferencia de él, que siempre es muy bueno opinando de los demás. Mi suegro me faltó el respeto, pero una broma y ya es la mejor princesa con faldita rosa de la ciudad. A mi suegra no le gustó que lo llamara así, y afirmó que lo engañamos. Le contesté que solo quedó al descubierto quién es en realidad. Ella puso fin a la llamada. Una hora después, mi esposo dijo que le había escrito a su madre y le advirtió que, si iba a respaldar a su padre, entonces él terminaba con ambos. Que no iba a tolerar que su padre me tratara así y que su madre lo excusara. Mis padres llamaron al día siguiente porque mi esposo les contó. Mis padres opinaron que mi suegro recibió su merecido. Han pasado 3 meses. No hemos hablado con mis suegros desde entonces y yo ya he comenzado con mi negocio. Me encantaría decir que extraño a mis suegros, pero para eso debería tener buenos suegros, y ese no es el caso. Podría perdonar a mi suegra, pero ella estaba defendiendo a su esposo y eso la ponía en el campamento enemigo. Mi suegra le ha escrito a mi esposo varias veces pidiéndole hablar. Él no respondió, pero puedo ver que le está afectando. Y como él ha sido un gran esposo, decidí hacer algo por él. Llamé a mi suegra y le propuse un café. Dudó, pero aceptó. Quedamos en un lugar, cuando sabía que mi suegro estaría ocupado. No me disculpé porque no lo sentía, pero le comenté que mi esposo la echaba de menos. Le dije que era terco como su padre y no contactaría primero, pero que se le notaba. Mi suegra admitió que también lo extrañaba, añadiendo que mi suegro no lo permitiría hasta que nos disculpáramos. Le dejé claro que mi suegro no recibiría disculpa, y que ella debería plantarse ante mi suegro porque estábamos hablando de la relación con su hijo. Justo tendría un evento de lanzamiento de mi negocio en 2 semanas. Quería que viniera sin mi suegro. Respondió que no sabía si podía. Le aseguré que sí y que debía hacerlo porque su hijo la necesitaba. Tras eso me fui. No le conté a mi esposo de esa reunión. El día del evento yo hablaba con un potencial cliente cuando vi entrar a mi suegra. Venía sola y mi esposo estaba al otro lado. La vio. No se movió al inicio, pero luego caminó hacia ella y se abrazaron. Mi suegra lloraba. A mi esposo se le humedecieron los ojos, pero sin sonido. Conversaron en una esquina unos 20 minutos mientras yo atendía a los invitados. Cuando por fin llegué, mi suegra me abrazó también. Lo bueno es que no solo hizo lo correcto por su hijo, también se disculpó. Me contó que le dijo a mi suegro que vendría y él respondió que si cruzaba la puerta, que no regresara. Ella salió igual. Así es como cambio de campamento. El resto fue bien. Al final de la noche, confirmé 2 clientes y varios pidieron reuniones. Mi esposo y mi suegra se fueron a cenar. Él volvió como a las 11 y dijo que hablaron horas. Ella le contó que mi suegro casi no le hablaba en los 3 meses desde la pelea, pasaba el tiempo en su taller del garaje. Mi suegra empezó a venir a casa cada par de semanas. Nunca mencionaba a mi suegro y mi esposo tampoco. Que yo sepa, él aún ignora que ella nos ve. El mes pasado supe que estoy embarazada. No lo buscábamos, pero tampoco lo evitábamos. Tengo unas 8 semanas. Todos están felices, aunque no sé cuál es la opinión de mi suegro. No se lo he contado a mi suegro, y no pienso hacerlo. Mi esposo comenta que su madre le pregunta si debería decirle. Él contesta que no. Que cuando mi suegro esté listo para disculparse por lo que me dijo y por cómo trató a su propio hijo, entonces podrán hablar. Hasta entonces, no participa. La ironía es que el sueño de mi suegro probablemente era algo así. Su nuera en casa criando a sus nietos, salvo que pienso tener un negocio y él no verá nada porque no se pudo guardar sus opiniones. Estamos viendo cómo organizarnos cuando llegue el bebé. La firma de mi esposo le permite irse a remoto total, lo que ayuda. Mis padres ya ofrecieron cuidarlo 1 o 2 veces a la semana. Así están las cosas. No sé si mi suegro recapacitará antes de que nazca el bebé. No sé si lo hará alguna vez. Mi esposo dice que se cansó de esperar a que su padre actúe como una persona normal. Yo me enfoco en prepararme para el bebé y mantener el negocio. Actualización 1. Esta es una actualización de mi publicación anterior sobre renunciar a mi trabajo, y lo de mi suegro. Hay algunas cosas nuevas sucediendo en mi vida en este momento. Unas 2 semanas después de mi publicación, mi esposo recibió una llamada de su tío Dan. Dan es el hermano menor de mi suegro y vive a 3 horas. Mi esposo no lo ve desde hace unos 2 años.
Nunca fueron cercanos, pero Dan aparecía a veces en reuniones familiares. Dan comentó que, por medio de mi suegra, supo que mi esposo y mi suegro no se hablaban. Quería verse con mi esposo para conversar. Mi esposo desconfiaba, pero Dan aseguró que no tomaba partido. Mi esposo aceptó un almuerzo. Quedaron en un lugar a mitad de camino entre casa y donde Dan visitaba a unos amigos. Mi esposo me llamó después y afirmó que fue bien. Dan preguntó por la pelea y mi esposo le dio la versión corta. Dan dijo que mi suegro siempre fue terco y no le sorprendía. Lo que mi esposo no sabía era que Dan fue directo con mi suegro tras ese almuerzo y le contó todo, incluido mi embarazo. Mi suegra me llamó al día siguiente. Mi suegro se enteró del bebé y estaba furioso porque ella se lo ocultó. La acusó de traicionarlo y de elegir a mi esposo por encima del matrimonio. Mi suegra intentó explicarse, pero mi suegro salió de la casa y no sabía a dónde fue. No sabemos dónde estuvo, pero más tarde llegó a nuestra casa. Estábamos cenando, y cuando mi esposo abrió, mi suegro entró empujando. Soltó que no podía creer que le ocultáramos el embarazo. Que, pasara lo que pasara entre nosotros, tenía derecho a saber que sería abuelo. Mi esposo le respondió que esos derechos eran solo para personas capaces de disculparse por las cosas que dijo. Mi suegro aseguró que venía a hablar, no a pelear. Yo me quedé en la cocina. Oía todo, pero no quería estar en la misma habitación. Mi suegro comentó que lo había estado pensando. Admitió quizá haberse pasado en el cumpleaños. Argumentó que viene de otra generación y que entonces era distinto. Preguntó por qué mi esposo no podía aceptar que su padre tuviera valores diferentes. Mi esposo contestó que puede aceptar valores distintos, lo que no tolera es la falta de respeto. Mi suegro afirmó que jamás faltó el respeto a nadie. Tuve que recordarle las cosas que dijo hacía meses, cuando dejamos de hablar con él. Lo cual mi suegro justificó diciendo que lo humillamos con nuestra broma. Entré a la sala para preguntarle por qué lo habíamos humillado. Respondió que le hicimos creer que estábamos mal de dinero y jugamos con su conciencia. Le señalé que su conciencia no le pesaría si de veras creyera lo que predica. Si de verdad pensara que las esposas deben quedarse en casa, habría estado encantado de apoyarnos. En cambio, entró en pánico cuando podía poner su dinero en donde estaba su boca. Contestó que ese no era el punto. El punto era que mentimos. Le repliqué que él llevaba años mintiendo. Cada comentario sobre mujeres que trabajan o insinuar que soy mala esposa por tener carrera era una mentira sobre respetarme. Me acusó de retorcer sus palabras. Mi esposo le pidió que se marchara. Él insistió en que no se iría hasta resolverlo. Quería estar en la vida de su nieto. Mi esposo explicó que formar parte empezaba con una disculpa hacia mí. Una de verdad, no una excusa sobre diferencias generacionales. Mi suegro me miró. Soltó, bien, lamento si algo de lo que dije te ofendió. Le contesté que eso no era disculpa. Preguntó qué más quería. Le pedí que admitiera que estaba equivocado. Que dijera que lo que me dijo fue cruel e injustificado. Apretó la mandíbula. Declaró que no iba a pararse ahí a renunciar a todo lo que cree solo para hacerme sentir mejor. Le respondí que entonces no había más que hablar. Se giró hacia mi esposo y dijo que no podía creer que un hijo eligiera a su esposa por encima de su padre. Mi esposo replicó que eligió a su esposa por encima de un matón y que se fuera ya. Mi suegro se marchó. A la hora, llamó mi suegra. Contó que mi suegro llegó a casa despotricando sobre lo irrespetuosos que fuimos. Mi suegra le sugirió hacer una disculpa en condiciones y él le ordenó no meterse. Luego agregó algo más: mi suegro siempre fue orgulloso y controlador, pero empeoró desde que se jubiló. Sin trabajo, fijó su obsesión en la familia. Admitió que llevaba años excusándolo, pero estaba cansada. 2 días después volvió a llamar. Esta vez, llorando. Contó que mi suegro le pidió la separación. Que si iba a seguir viendo a mi esposo a escondidas y poniéndose de nuestro lado, su matrimonio se acabó. Ella respondió que era absurdo, pero él ya había llamado a un abogado. Mi suegro se había mudado al cuarto de huéspedes y no le hablaba. Las semanas siguientes fueron tensas cuando mi suegra llamaba con novedades. La semana pasada, mi suegra vino a cenar. No lo estaba pasando muy bien con todo este asunto. Mi suegro firmó un alquiler de un dormitorio al otro lado de la ciudad. Se mudaba a fin de mes. Contó que le rogó reconsiderarlo, pero él dijo que el matrimonio llevaba años muriendo y que lo de mi esposo solo dejó claro que querían cosas distintas. No me siento culpable de esto, ni tampoco mi esposo. Mi suegro es un controlador que espera que con estas reacciones hagamos lo que él quiere. Tratar de solucionar esto solo conseguirá que él se vuelva mucho peor. Actualización 2. Otra actualización. Con cosas bastante reveladoras sobre mi suegro. Mi suegro se mudó hace 6 semanas. Mi suegra pasa más tiempo con nosotros, para no sentirse sola en la casa. Es bastante bueno,
porque ella tiene compañía y me ayuda con los preparativos para cuando llegue el bebé. Se la nota mejor sin mi suegro, pero también con una tristeza difícil de describir. Puede reír, y de pronto, quedarse mirando por la ventana. Creo que está mejor sin él, pero no es mi matrimonio y entiendo que ella lo extrañe. Unas semanas atrás, mi esposo recibió un mensaje de su tío Dan. Después de básicamente contarle a su hermano sobre mi embarazo, lo que creó este sismo, no tenía ganas de hablar con él. Quería hablar con mi esposo, pero lo ignoró. Dan insistió durante varios días que era importante. Mi esposo al fin respondió y preguntó qué quería. Dan explicó que necesitaba mostrarle algo en persona. Mi esposo dijo que no le interesaba. Dan siguió con que era sobre mi suegro y mi suegra, y que debía verlo. Dan tenía unos papeles y eran extractos de cuentas bancarias de mi suegro. Mi esposo no entendió al principio. Dan explicó que le ayudó a abrir la cuenta nueva al mudarse, ya que él trabaja en un banco. Él puede ver los movimientos de cuenta de mi padre. Le señaló unos movimientos de cuenta que se repetían cada mes, de exactamente $500. Iban todos a la misma cuenta. Dan dijo que le preguntó a su hermano, pero él se lo quitó de encima diciéndole, no es asunto tuyo. Pero Dan tenía curiosidad y buscó en el sistema a quien pertenecía el número de cuenta. Era de una mujer que llamaré Jennifer. Todos los nombres están cambiados, por si te lo preguntas. Dan conocía ese nombre. Jennifer trabajó con mi suegro en la planta hace 20 años. Dan indagó y descubrió que Jennifer vivía a 1 hora de donde vivían mis suegros. Condujo hasta allí una tarde y vio el coche de mi suegro en la entrada. ¿Tengo que escribirlo o ya saben lo que está pasando? Dan contó que encaró a mi suegro la semana anterior y él admitió al fin que veía a Jennifer desde hacía 3 años. Según él, nada físico, solo amigos, y que le enviaba dinero para ayudarla con gastos porque estaba incapacitada y no podía trabajar. Es probable que todo sea mentira, pero Dan cree que mi suegra debe saberlo y mi esposo debería ser quien se lo cuente. Lo pensó unos días y finalmente decidió contarle a su madre lo que sucedía. Pensó que con el divorcio no tendría sentido hacerla sentir aún peor. Pero como ella ya se sentía mal y culpable por lo que pasaba, finalmente tomó la decisión de que supiera todo. Mi suegra ya tenía algunas sospechas, pero nunca había indagado demasiado. A su edad, no pensaba que él pudiera tener un romance. Ella le pidió no decirle nada a mi suegro aún, ya que mi esposo quería ir a gritarle a su padre. Mi suegra quería hacerlo ella misma, así que prometió guardarse su enojo. Eso fue hace 3 semanas. Mi suegra llamó a mi suegro y le pidió verse en la casa. No lo negó, pero dio una versión similar a la de Dan. Mi suegra contestó que daba igual, que lo que importaba era que llevaba años mintiendo mientras sermoneaba a todos sobre moral y tradiciones. Él afirmó que Jennifer era solo una amiga que necesitaba ayuda. Ella preguntó si debía creérselo. Él le respondió que podía hacer lo que quisiera. Mi suegra lo echó y le dijo que hablarían a través de sus abogados. Ella ya no ve otro camino que el divorcio. Hasta ahora no quería divorciarse, pero esta información lo cambia todo. Mi suegro llamó a mi esposo 2 días después. No le respondió, así que dejó un mensaje de voz. La transcripción es que mi esposo no debería haberse metido en esto, y que es un pusilánime como Dan. Que sabe que necesitará un padre cuando yo le falle, como hacen todas las mujeres, pero puede ir olvidándose de que tiene uno porque para él ya no tiene hijo. En cosas menos desagradables que mi suegro, tuvimos la ecografía morfológica y todo bien. Tendremos un niño. Mi suegra lloró al saberlo, recordando que mi suegro siempre quiso un nieto varón. El cuarto está casi listo. Mi esposo lo pintó gris y mi suegra compró una estantería que él armó el fin de semana. Mi negocio va tan bien que dejé de aceptar clientes nuevos hasta después del parto. Con lo que tengo ahora estoy suficientemente ocupada. Estoy montando sistemas para que alguien se encargue cuando tenga mi baja por maternidad. Ese es el problema de ser tu propio jefe, que no hay nadie más que se ocupe de tu trabajo cuando tomas vacaciones. Actualización 3. El bebé se adelantó. Todo fue rápido. Mi esposo me llevó al hospital y me admitieron de inmediato. El trabajo de parto duró 8 horas. Mi suegro sabe que nuestro hijo nació, se lo ha contado Dan. Esta vez no nos importó que se lo dijera, no era un gran secreto. Nunca se puso en contacto con nosotros, y a Dan tampoco le hizo preguntas de si estaba sano o no. El divorcio se finalizó hace muy poco. Mi suegra se quedó con la casa en las negociaciones del divorcio. El único problema es que ella no tiene demasiados ahorros como para sobrevivir. Tiene la casa, pero no como mantenerse el resto de su vida. Estamos ayudando, pero ella quiere encontrar algún trabajo para cubrir sus gastos básicos. No quiero sonar pesimista, pero a su edad y con sus estudios, es probable que cualquier trabajo que encuentre no sea suficiente para mantener esa casa y sus otros gastos. No quiero meterme en las finanzas personales de otra persona, pero esa es la realidad. Desde que nació nuestro hijo, mi suegra viene casi a diario.
Ayuda alimentándolo y con la lavandería, y me lo sostiene mientras duermo. Mi esposo se tomó 3 semanas y ya volvió, pero es un padre presente cuando no está en el trabajo. Estamos encontrando el ritmo. Agotador, pero sabíamos a lo que nos inscribíamos cuando nos convirtiéramos en padres. Mi negocio se está gestionando casi sin mí. Hay alguien que se ocupa de mis tareas, y yo me dedico a aportar un poco en lo que puedo. Solo trabajo, si es que se puede llamar trabajo, 1 hora al día. Tenemos una llamada y reviso algunos correos, pero eso es todo. La idea es volver poco a poco. Sé que ahora el negocio se está resintiendo, ya que no hay nadie inyectando clientes nuevos. Pero en este momento deberá esperar hasta que pueda estar al 100%. De alguna forma lo haremos funcionar. Mi suegra cuenta que mi suegro sale con Jennifer abiertamente ahora. Dan le dijo que la llevó a una reunión familiar el mes pasado y la presentó como su novia. A mi suegra le da igual. Dice que mi suegro puede hacer con quien quiera lo que quiera. Solo agradece no lidiar ya con sus humores. Actualización 4. Cuando hice esta publicación hace 2 años y medio, era una mamá primeriza intentando descubrir cómo mantener un negocio en marcha mientras criaba a un recién nacido. También cómo enfrentar a un suegro a quien, junto con mi esposo, le dimos una lección mediante una broma. Pueden leer mis publicaciones en mis perfiles si no saben de lo que hablo, así entenderán todo lo que ha sucedido en este tiempo. Esta será una actualización años después. Mi suegra tuvo que vender su casa, ya que resultaba muy cara de mantener. Ni con nuestra ayuda ni con el dinero de su trabajo pudo. Pero obtuvo bastante y pudo comprar algo más pequeño. Ahora solo tiene un trabajo de medio tiempo, que mantiene para distraerse y no estar todo el día en la casa sin nada que hacer. Le hemos ofrecido ayudarla, porque, junto con lo que obtuvo por la venta, le habría sido suficiente para vivir cómodamente. Pero le gusta trabajar y sentirse útil. Tras vender su casa, vivió unos 3 meses con nosotros, hasta que encontró un nuevo sitio para comprar. Estuvo bien, nos ayudó con el bebé y fue una gran invitada. Pero valoraba su independencia y quería encontrar su propio sitio. Luego de vivir con mi suegro, quería una vida muy distinta a la anterior. Pocos meses después de dar a luz, cuando todo comenzó a sentirse más organizado, contratamos una niñera y pude regresar a mi trabajo. Eso también ha estado bien, pero no hay mucho que contar. Lo he mantenido pequeño, porque no quería conseguirme un trabajo como el anterior, en el que pasara muchas horas a la semana, incluidos sábados y domingos, trabajando. No digo que trabaje pocas horas, pero tengo un balance entre ser mamá y tener un trabajo. De mi suegro hemos sabido poco. Dan, su hermano, terminó con él luego de que mi suegro le pidiera dinero prestado y nunca se lo devolviera. Eran unos $7.000 y todavía no sabemos en qué lo gastó. Probablemente en su novia, porque tiempo después, quizás 5 meses, ellos terminaron. Creo que él rompió con ella, o puede haber sido al revés. Intentó acercarse a mi esposo, y tuvieron una conversación un día que mi suegro visitó el trabajo de él. Debió de ser muy mala, porque mi esposo decidió no darme todos los detalles, probablemente volvió a hablar mal de mí y de mi suegra, porque dijo que no quería volver a saber de él nunca más. ¿Por qué lo sé? Porque eso es lo que hacía. Tampoco me extraña una actitud así, es casi imposible que este hombre cambie. Ahora nuestra vida es tan tranquila y aburrida que no parece que valga la pena escribir sobre ella. Pero una actualización luego de tanto tiempo parece adecuada. Edición. Como me han pedido saber más detalles sobre mi suegro, le pregunté a mi esposo qué hablaron ese día. No quería decirme porque yo estaba demasiado estresada con nuestro hijo por algunos problemas de salud, que ya están mejor ahora, sumado al resto de la vida, y no quería ponerme en un mal estado. Sí, dijo unas cuantas cosas malas de mí y también de mi suegra que no vale la pena repetir. Pueden imaginarlas y seguro estarán muy cerca de las cosas que dijo. Pero lo importante es que el dinero que pidió a su hermano era para comprarle un anillo de compromiso a su novia. No quiero leer todas mis publicaciones de nuevo, pero tal vez no haya mencionado que ella es unos 15 años más joven que mi suegro. No más joven que mi esposo y yo, pero más joven que él. Se iban a casar hasta que la descubrió robándole dinero. No mucho, tal vez $200 aquí y $300 allá. Pero mi suegro pensaba que le había sido infiel, con alguien de su edad. Mi suegro quería que mi esposo le diera dinero para el pago inicial de un abogado, que pedía al menos $2.500 para tomar su caso. Mi esposo se negó y allí fue cuando dijo todas las cosas sobre mí y sobre su madre. Otra cosa que mencionó es que su novia enviaba dinero a su familia, pero lo hacía a escondidas de mi suegro. Ese era el dinero que robaba. La familia de su novia no era lo que mi suegro aprobaría, había adicciones al alcohol, y no hubiera entregado el dinero voluntariamente. Mi esposo no supo nada de mi suegro desde ese día, pero sí oyó que pidió dinero a familiares. Luego de lo de su hermano, creo que nadie le ha prestado.